El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el Evangelio de San Juan, yo pensaba cómo ese verbo que se hace carne, anunciado en el primer capítulo, en el prólogo de San Juan, va como viviendo y haciendo ese camino de descenso a habitar entre nosotros para después volver a ascender. Nos preparamos también para la fiesta de la ascensión del Señor, porque Él se tiene que ir, pero no nos va a dejar desamparados, para que, yéndose al Padre, esa permanencia del Verbo hecho carne sea para siempre entre nosotros y para siempre en nosotros. El Verbo se hizo carne, nos dice Juan, y habitó entre nosotros, y acampó entre nosotros, y hemos visto su gloria, pero al mundo vino y el mundo no lo recibió. Por eso ese mundo tampoco va a recibir el Espíritu Paráclito, el Espíritu de la verdad. El Espíritu que va a hacer que no nos sintamos huérfanos. Aquí pone la palabra desamparados, pero hay traducciones, creo, más cercanas al griego, que es huérfanos. No nos deja sin Padre. Hoy vivimos en una sociedad, nos recordaba el Papa Francisco, en la Eucaristía, en la que hay mucha ausencia del Padre. Y esa ausencia del Padre deja en la orfandad a tantos millones de habitantes de nuestra tierra. Y no es una ausencia porque se murieron, es una ausencia afectiva, es una ausencia en la educación, es una ausencia en la autoridad, es una ausencia en el acompañar, en el dar normas. Hay una ausencia del Padre, nos recordaba el Papa Francisco, y eso hace tiempo. Yo recuerdo en la universidad, en la que la tesis que hice fue sobre pastoral familiar, y cómo me tocó leer, y eso era en los años 90, libros que ya empezaban a hablar desde el punto de vista de la sociología y de la psicología sobre la ausencia del Padre. Y cómo eso influía en nuestra sociedad y en cada uno de los individuos que iban a ser precisamente
sufrientes de esa ausencia, que iban a padecer esa ausencia. Dios nos dice que no nos deja huérfanos, no nos deja desamparados. Pero ese no dejarnos desamparados tiene que ver con el amor que le profesamos cumpliendo los mandamientos. Ese amor que hace que haya una habitación, que habite, una morada, para que habite en nosotros y esté entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a ese Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, hay que creer en Él para tener vida. Creer en Él es la primera fase en el Evangelio de San Juan para vivir unidos a Él y tener vida, pero hay que escucharlo, hay que vivir de Él. Vivir de Él porque Él es el pastor a quien hay que escuchar, porque Él es la luz del mundo, porque hay que escuchar su voz, y es ahí que desde el escuchar su voz hay que cumplir su mandamiento, que es el mandamiento del amor. Y por lo tanto, desde la fe, desde la escucha, desde el vivir su mandamiento en el amor, Jesús permanece en nosotros, pero permanecerá yéndose. Y nos mandará el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Y solamente lo podrán ver aquellos que no son del mundo, es decir, que no se guían por los parámetros mundanos. Guiarse por los parámetros mundanos está significando vivir de tejas abajo, vivir pensando que solamente existe una realidad terrenal, vivir pensando solamente en uno mismo, vivir pensando solamente en acumular riqueza, vivir pensando solamente en cómo divertirse, vivir pensando solamente en cómo olvidarme de los demás y huir de los problemas. Eso es la mundanidad. Eso es el espíritu del mundo, vivir pensando solamente en el poder, vivir pensando solamente en el ambicionar, vivir pensando solamente en el tener, vivir pensando solamente en los placeres, en el llenar nuestras necesidades y deseos. Eso es la mentalidad del mundo que rechaza a Jesús y que por lo tanto no va a vivir esa experiencia de la presencia de Jesús en él. Jesús va a ser el templo donde la presencia de Dios se realiza, habitó entre nosotros. Ya no es en el templo de Jerusalén, esa es su persona. Habló de su propio templo, nos dice San Juan cuando anuncia la destrucción del templo de Jerusalén. Hablaba de su resurrección. Él es la nueva presencia de Dios entre nosotros. Pero al volver al Padre, nos va a mandar el Paráclito, porque en él Jesús va a estar presente, nos va a recordar, nos va a enseñar. Vamos a poder vivir desde Jesús nuestra vida, se manifestará a nosotros. Hermosa esta lectura para ver cómo la vid que tiene que ser unida a los sarmientos también va a ser cada uno de nosotros que al creer en Él, al escuchar su voz, al cumplir sus mandamientos, el mandamiento del amor, si me ama, yo lo amaré, ámense como yo les he amado, vivimos unidos a Él. Y justo esta dinámica de inhabitación se va a realizar en el pan vivo bajado del cielo, porque el que coma carne y la sangre de Cristo tendrá la vida en Él y lo resucitaré en el último día. Y ahí tenemos la Eucaristía. La Eucaristía es precisamente esa vivencia de la comunión, de la presencia. Jesús se queda dándonos su Espíritu. En la Eucaristía, invocando el Espíritu, se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. En la Eucaristía, invocando al Espíritu, la Iglesia se convierte en un solo cuerpo con Cristo para vivir en la unidad. Y es ahí que en la Eucaristía todos somos llevados por Cristo al Padre. Dice que Cristo murió una sola vez y para siempre.
Eso es lo que celebramos en la Eucaristía, esa sola vez y para siempre. Por los pecados de los hombres, eso es lo que celebramos en la Eucaristía. Cristo, que murió una vez y para siempre, nos ha perdonado los pecados. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el que nos lleva a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Miren ustedes, hay una parábola que es sobre un patrón y un trabajador. Dicen que el trabajador quería mucho a su patrón, cosa rara, ¿verdad? No sé si hay muchos trabajadores que quieran mucho a su patrón, pero bueno, este trabajador apreciaba mucho a su patrón. Y entonces un día quiere obsequiarle, y quiere obsequiarle con un gran regalo para mostrarle su reconocimiento. Y efectivamente buscó un gran regalo, pero ese gran regalo, antes de dárselo, habló con el resto de los trabajadores y les pidió que firmaran. Y llega el momento de darle el regalo, y ese trabajador que apreciaba tanto a su patrón le presentó el regalo con todas las firmas de los trabajadores. Pero ese trabajador que le presentó ese regalo con la firma de los trabajadores, él pagó el regalo. Él tuvo el deseo de darle y de ofrecerle ese regalo. Miren ustedes, eso es la Eucaristía. En la Eucaristía es Jesús que se ofrece como regalo su propia vida al Padre. Pero en ese regalo que Jesús le ofrece al Padre, que es su propia vida, a nosotros nos ha hecho firmar y quiere que firmemos, para que en ese regalo que es su vida vayamos todos al Padre. ¿Y cómo firmamos? Nosotros en la Eucaristía. En un momento crucial de la Eucaristía, claro, traemos nuestras vidas, pero en un momento crucial de la Eucaristía, cuando se presenta el cuerpo y la sangre del Señor al Padre Dios y se dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese amén es la firma con la que nosotros vamos a Dios Padre. Y Jesucristo, aquel que se ha ofrecido una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Jesucristo es el que nos presenta al Padre. Él nos lleva a todos nosotros. Pon tu firma. Pero en ese amén tiene que llevar tu fe. En ese amén tiene que ir la escucha de la voz del buen pastor. En ese amén tiene que ir el deseo de vivir unidos constantemente a la vid, con el deseo de que el Padre también nos pode y nos purifique. En ese amén tiene que ir, sobre todo, el amor a Jesús para vivir unidos a Él, que tiene que transformarse por el amor a Jesús en el amor a los demás, como Jesús nos amó. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. En ese amén, que es nuestra firma donde Jesús nos lleva con él al Padre, ahora aquí ya en la tierra, es presencia de Jesús entre nosotros y en nosotros, en el don del Espíritu Santo. Cada vez que digas amén, en ese por Cristo, con Él y en Él, no te olvides de llevar también tu vida con Él.